El bosque de Ardennes siempre había sido un lugar de secretos, un laberinto donde el tiempo parecía detenerse bajo la sombra de los árboles centenarios. A medida que caía la noche, los caminos polvorientos que conectaban al pueblo de Tiercelieu con el mundo exterior desaparecían en la penumbra, y la luna, emergiendo como un ojo vigilante en el cielo, bañaba la aldea con su luz fantasmal. Sin embargo, esa noche la luna no era la misma. Era la víspera de la luna llena, y su forma aún incompleta brillaba en un tono amarillento, casi enfermizo, mientras se alzaba sobre las colinas. Los aldeanos lo notaron al instante. Algunos susurraban que era un mal presagio, otros evitaban mirar al cielo como si temieran que sus ojos atraparan algo que sus corazones no podían soportar. Marie Chevalier, una joven de 18 años, con el porte decidido y los ojos ámbar de su madre, había crecido escuchando las historias sobre el bosque. Su abuela, una mujer sabia y respetada por su conocimiento de las hierbas y los antiguos rituales, siempre le advertía: el bosque no es un lugar para los curiosos, y menos cuando la luna empieza a rugir. Sin embargo, Marie, criada en el escepticismo de su padre, solía reírse de esas advertencias. Esa noche, sin embargo, no era como las otras. Mientras avanzaba por el estrecho sendero que conducía a la cabaña de su abuela, algo en el aire parecía cambiar. La brisa nocturna, normalmente fresca y agradable, estaba ausente. En su lugar, el bosque se había vuelto inquietantemente estático, como si incluso el viento se negara a cruzar su frontera. Marie llevaba una cesta en la mano, cargada con pan y hierbas que su abuela había pedido. Su capa oscura ondeaba detrás de ella, y la linterna que llevaba en la otra mano emitía un parpadeo irregular, como si luchara contra una oscuridad más profunda que la simple falta de luz. Cada paso sobre las hojas caídas resonaba con una nitidez que la hacía estremecer. «Solo el bosque», murmuró para tranquilizarse, «nada más que el bosque». Pero no era solo el bosque. A lo lejos, un aullido perforó el silencio, un sonido prolongado y profundo que parecía venir de un lugar imposible. Marie se detuvo, su corazón golpeando contra su pecho. Había escuchado a los lobos antes, pero esto era diferente. Era más grave, más humano. Una ráfaga de recuerdos de las historias de su abuela cruzaron su mente. Historias de una criatura que vagaba entre lo humano y lo animal bajo la luz de la luna. «Cuentos para asustar a los niños», dijo en voz alta, como si al decirlo pudiera convencerse, pero sus pasos se volvieron más apresurados. Al llegar a la cabaña de su abuela, la vio sumida en una inquietante penumbra. La puerta, que siempre estaba cerrada y asegurada, se balanceaba lentamente, rechinando con el movimiento. El fuego que solía iluminar las ventanas estaba apagado, y la chimenea, siempre humeante, estaba fría. Marie apretó la linterna y se acercó con cautela. «¿Abuela?», llamó, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. Empujó la puerta con la punta de los dedos y dio un paso adentro. La cabaña olía a hierbas y madera vieja, como siempre, pero el aire estaba cargado de algo más. Un olor metálico, tenue, pero inconfundible. La luz de su linterna bailaba en las paredes, revelando un caos. La mesa estaba volcada, las sillas esparcidas, y el suelo estaba manchado de algo oscuro. Marie se inclinó hacia las marcas. Sangre. Su pecho se tensó, y de repente las historias no parecían tan irreales. Un ruido detrás de ella la hizo girar con rapidez. Nada, solo la cabaña vacía. «Abuela, ¿estás aquí?», preguntó de nuevo, su voz temblando. Al acercarse al hogar, vio las marcas, garras. 4 líneas profundas habían sido talladas en la madera de la mesa, como si una bestia hubiera descargado su furia en ella. Su mente luchaba por procesar lo que veía. Algo no humano había estado aquí. Entonces lo sintió, una presencia. No estaba sola.
Marie giró hacia la puerta justo cuando una figura se materializaba en el umbral. A contraluz parecía inmensa, encorvada y cubierta de sombras. Pero lo que más le heló la sangre fueron los ojos. Dos orbes amarillos que brillaban con una intensidad antinatural. La criatura dio un paso hacia el interior y la luz de la linterna reveló su rostro. Mitad humano, mitad lobo, con un hocico lleno de dientes que destellaban bajo la luz vacilante. Marie no podía moverse, paralizada por el miedo. La criatura inclinó la cabeza como si la estudiara y luego habló. Su voz era gutural, una mezcla de gruñido y palabras. «Corre, mientras puedas». Esas palabras rompieron el hechizo. Marie soltó la cesta y salió corriendo, la linterna golpeando contra su pierna con cada paso. El bosque, antes estático, ahora parecía vivo. Las sombras se movían y los árboles susurraban a medida que avanzaba. A lo lejos, el aullido volvió a sonar, pero esta vez era más cercano. Cuando finalmente vio las luces del pueblo, su corazón estaba a punto de estallar. Entró corriendo en la plaza central, su respiración entrecortada y sus ojos llenos de terror. Los aldeanos se reunieron a su alrededor, sus voces ansiosas llenando el aire. «¿Qué pasó?», preguntó el alcalde, empujando a los demás para acercarse. Marie tardó un momento en recuperar el aliento antes de responder. Su voz era apenas un susurro, pero todos la escucharon. «Es real. La criatura es real». La plaza central de Tire-Saulieu era el corazón del pueblo, un lugar que normalmente albergaba los mercados semanales y las celebraciones bajo la sombra del campanario. Pero esa noche la atmósfera era distinta. Los aldeanos, congregados alrededor del pozo, susurraban entre sí con miradas nerviosas, sus rostros iluminados por la luz temblorosa de las antorchas. El aire olía a humo, miedo y curiosidad contenida. Marie, jadeante y con el rostro pálido, estaba rodeada por un círculo de miradas expectantes. Había llegado corriendo desde el bosque y aunque apenas había pronunciado unas pocas palabras, la noticia se había propagado como un incendio. La criatura es real. Esas 3 palabras bastaron para desatar una oleada de pánico y especulación. El alcalde Jean Renaud, un hombre robusto y de ceño perpetuamente fruncido, levantó una mano para imponer silencio. Vestía una chaqueta raída que mostraba los años de trabajo en el campo y tenía la autoridad natural de alguien acostumbrado a tomar decisiones en momentos de crisis. «Marie», dijo, su voz grave cortando los murmullos, «dinos exactamente qué viste». Marie tragó saliva, sus manos aún temblando mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Sabía que sus palabras serían cruciales. Demasiada verdad podría alimentar el caos, pero demasiado silencio podría ponerlos en peligro. «En la cabaña de mi abuela, algo estuvo allí», comenzó, su voz temblorosa pero firme. «Había sangre, marcas de garras en la madera, y lo vi». Un murmullo recorrió la multitud como un viento súbito. Algunos se persignaron, otros se aferraron a sus talismanes. Madame Colette, una anciana encorvada con ojos agudos y una presencia casi sobrenatural, se adelantó desde las filas de los aldeanos. Sus movimientos eran lentos, pero su voz, cuando habló, tenía la fuerza de alguien acostumbrado a ser escuchado. «¿Qué viste exactamente, niña?», preguntó, fijando en Marie una mirada que parecía atravesarla. Marie vaciló, pero finalmente lo dijo. Era mitad hombre, mitad lobo. Tenía ojos amarillos y habló. Me dijo que corriera. El silencio cayó sobre la plaza como una manta, pesado y opresivo. Incluso el sonido del viento entre los árboles pareció detenerse. «El hombre lobo», murmuró alguien al fondo, y esa simple frase encendió una llama en los presentes. «Es la maldición de los Bois Noirs», exclamó un hombre de cabello canoso. «Siempre supimos que volvería».
No es más que un cuento para asustar a los niños, protestó otro, aunque su voz carecía de convicción. El alcalde Jean golpeó el suelo con el extremo de su bastón, restaurando el orden. ¡Basta! No resolveremos nada con gritos y supersticiones. Pero Madame Colette, que seguía observando a Marie con una mezcla de curiosidad y preocupación, habló antes de que pudiera continuar. No son supersticiones, Jean. La niña ha visto lo que todos temíamos. La maldición no es una leyenda, es un hecho. Jean bufó, cruzando los brazos. Siempre has sido buena para contar historias, Colette. Pero esto es real. Algo atacó la cabaña de la abuela de Marie y podría atacar el pueblo. No necesitamos cuentos, necesitamos soluciones. Colette se enderezó tanto como su cuerpo se lo permitió y su mirada pareció incendiar al alcalde. ¿Soluciones? ¿Cómo puedes luchar contra algo que ni siquiera entiendes? Si ignoramos los secretos del pasado, estamos condenados a repetirlos. El grupo murmuró de nuevo, pero esta vez con un tono de incertidumbre. Los aldeanos siempre habían respetado a Colette, aunque muchos la consideraban excéntrica. Marie, sintiendo que había una verdad enterrada en las palabras de la anciana, dio un paso adelante. ¿Qué secretos?, preguntó, su voz cortando el aire. ¿Qué es lo que nadie nos ha contado? Colette suspiró profundamente, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar llevase el peso de décadas de silencio. Hace mucho tiempo, este pueblo fue fundado en una tierra que no nos pertenecía. Etienne Tiercelieu, nuestro fundador, pidió ayuda a los espíritus del bosque para protegernos de los inviernos crueles y las bestias salvajes. Pero la protección no fue gratuita. Él selló un pacto, un juramento que ató al pueblo a una maldición. Los murmullos se intensificaron. Algunos parecían creer cada palabra, mientras que otros miraban a Colette con escepticismo. Jean golpeó el suelo con su bastón de nuevo. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que ocurrió esta noche?, preguntó con impaciencia. Colette lo miró con severidad. El pacto exige sangre. Cada generación, uno de los nuestros es marcado para cargar con el peso de ese juramento. Esa es la criatura que Marie vio. No solo un monstruo, sino alguien del pueblo. Un silencio absoluto cayó sobre los presentes. Las palabras de Colette parecían demasiado imposibles de creer, pero algo en su tono, en la certeza de su mirada, les hizo dudar. Marie, más confundida que nunca, sintió una mezcla de temor y determinación. ¿Cómo podemos saber quién es?, preguntó, rompiendo el silencio. Colette negó con la cabeza. No lo sé, pero hay formas de descubrirlo. Hay símbolos antiguos en el corazón del bosque, restos del pacto original. Tal vez allí encontremos respuestas. El alcalde Jean, aunque visiblemente incómodo, asintió. Si lo que dices es cierto, debemos actuar rápido. Esta criatura no puede seguir rondando el bosque. Pero no podemos cazarla como a un animal, replicó Colette. Si hacemos eso, no solo fallaremos, sino que provocaremos algo mucho peor. Marie observó el intercambio en silencio, sus pensamientos girando frenéticamente. Sabía que debía ir al bosque. Algo dentro de ella le decía que la clave estaba allí, entre las sombras y los susurros de los árboles, pero también sabía que no sería fácil convencer a los demás. «Yo iré», dijo finalmente, con una valentía que no sabía que poseía, «con o sin ustedes». Jean la miró con incredulidad. «¿Tú? ¿Qué podrías hacer?» «No lo sé aún», admitió. «Pero esto no terminará si no buscamos la verdad». Madame Colette sonrió ligeramente, como si aprobara su determinación. Jean, después de una larga pausa, suspiró. «Muy bien, pero no irás sola». Los aldeanos intercambiaron miradas nerviosas, y uno a uno, algunos hombres levantaron la mano, ofreciendo su ayuda.
Aunque el miedo seguía en sus corazones, la esperanza de desentrañar los secretos de Tiercelieu y librar al pueblo de su maldición les dio el valor necesario. Mientras el grupo se dispersaba para prepararse, Marie sintió que su destino estaba sellado. Esa noche no era solo una más. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría para siempre la historia de Tiercelieu. El aire en el bosque de Ardennes se había vuelto denso, cargado de una humedad inusual que pesaba sobre los hombros de quienes se adentraban en su oscuridad. La luna, ahora llena, derramaba su luz plateada entre las copas de los árboles, pero en lugar de ofrecer consuelo, hacía que las sombras parecieran más vivas. Tiercelieu quedaba atrás, reducido a un parpadeo distante de luces titilantes, mientras Marie y el grupo de aldeanos avanzaban hacia el corazón del bosque. Jean Renaud, el alcalde, lideraba la marcha con una antorcha en una mano y un cuchillo de caza en la otra. Detrás de él, Pierre, el herrero, cargaba un hacha, sus pasos pesados resonando entre las hojas secas. Madame Colette cerraba la marcha, susurrando palabras antiguas mientras sostenía un pequeño amuleto protector. Y en medio de todos, Marie caminaba en silencio, con el relicario de ceniza de luna en el bolsillo, su corazón latiendo con fuerza. La tensión era palpable. Aunque algunos intentaban parecer valientes, ninguno de ellos podía ignorar el creciente susurro del bosque, un sonido apenas audible, como si los árboles estuvieran compartiendo secretos a su paso. ¿Cuánto más?, preguntó Pierre en voz baja, rompiendo el silencio. Más allá del arroyo, respondió Colette sin detenerse. Ahí es donde comienza el verdadero bosque, el lugar donde el espíritu guarda sus secretos. Marie tragó saliva. Había escuchado sobre ese lugar, un área que los aldeanos evitaban incluso durante el día. Decían que los animales no cazaban allí y que el aire mismo parecía estar vivo, como si el bosque respirara. Mientras cruzaban el arroyo, las ramas crujían a su alrededor, aunque el grupo no podía ver ninguna criatura. Pierre giró varias veces, sus ojos buscando entre las sombras, pero no encontró nada. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de ser observado, una presencia que parecía deslizarse entre los árboles. «Algo nos sigue», murmuró, su voz apenas un susurro. Marie lo había sentido también. Era un peso invisible, una mirada que no se podía ver, pero que se clavaba en su espalda como un cuchillo. Intentó calmarse, recordando las palabras de su abuela. El bosque te probará antes de revelarte sus secretos. Finalmente llegaron al claro. Era un espacio extraño, donde los árboles se abrían en un círculo casi perfecto, como si algo los hubiera obligado a mantenerse alejados. En el centro, una gran roca cubierta de musgo se alzaba como un altar. Alrededor de la roca, grabados antiguos brillaban débilmente bajo la luz de la luna, formando un círculo de símbolos que Marie reconoció del diario de Etienne Tiercelieu. «Es aquí», dijo Colette, su voz cargada de solemnidad, «el corazón del pacto». Los aldeanos formaron un semicírculo alrededor del claro, mirando la roca con una mezcla de fascinación y temor. El alcalde dio un paso adelante, inspeccionando los grabados con cautela. «¿Qué significan?», preguntó, aunque su tono traicionaba su impaciencia. Colette se acercó lentamente, dejando que sus dedos rozaran los símbolos. «Son antiguos, una escritura que no pertenece a los hombres. Aquí es donde Etienne selló el pacto con el espíritu. Aquí es donde se guardan las respuestas». Antes de que nadie pudiera responder, un aullido rasgó el aire, tan cercano que todos se tensaron al instante. Era un sonido profundo, gutural, que resonó en sus pechos como un tambor. Los ojos de Pierre se movieron rápidamente hacia el borde del claro y levantó su hacha. «¡Está aquí!», gritó uno de los aldeanos, retrocediendo hacia el grupo. Marie, sin embargo, permaneció inmóvil. Algo en el aullido la detuvo, una sensación de familiaridad que no podía explicar.
Miró hacia los árboles, tratando de ver más allá de las sombras, pero no había nada. «Todos juntos», ordenó Jin, levantando su cuchillo. «Si viene hacia nosotros, lucharemos». «No puedes luchar contra esto como si fuera un lobo común», advirtió Colette. «Es más antiguo, más fuerte y mucho más inteligente. Si queremos sobrevivir, debemos seguir el camino del pacto». El alcalde frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Antes de que Colette pudiera responder, un movimiento en las sombras captó la atención de todos. Una figura emergió lentamente de entre los árboles, alta y musculosa, con un andar que mezclaba la gracia de un depredador con la fuerza de un cazador. Su pelaje negro como la noche brillaba bajo la luz de la luna, y sus ojos amarillos ardían como brasas. El hombre lobo. El grupo retrocedió instintivamente, sus armas levantadas. La criatura los observó, su respiración pesada llenando el claro. No atacó de inmediato. En cambio, inclinó la cabeza, como si evaluara a cada uno de ellos. «Esto es una advertencia», gruñó la criatura, su voz un eco entre humano y bestial. «No deberían estar aquí». Marie dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Quién eres?», preguntó, su voz fuerte pero temblorosa. La criatura giró hacia ella, sus ojos fijos en los suyos. Durante un momento que pareció eterno, la mirada del hombre lobo la atravesó, y Marie sintió algo extraño. No miedo, sino una conexión. Era como si la criatura supiera algo sobre ella que ni siquiera ella misma entendía. «No es tu batalla», dijo finalmente, su tono más suave. «Corre, antes de que sea demasiado tarde». «¡No te acerques!», gritó Jin, lanzando su cuchillo hacia la criatura. El hombre lobo esquivó el arma con una agilidad impresionante y rugió, un sonido tan potente que hizo temblar las hojas de los árboles. Los aldeanos se dispersaron, algunos corriendo hacia el bosque, mientras que otros se reunieron en el centro del claro. Marie, sin embargo, permaneció quieta, sus ojos aún fijos en la criatura. «¿Por qué no nos atacas?», preguntó, su voz temblando. «¿Por qué me hablas?». El hombre lobo gruñó, pero no respondió. En lugar de eso, retrocedió hacia las sombras, sus movimientos sigilosos y fluidos. Antes de desaparecer por completo, giró una última vez hacia ella. «Busca la verdad, si te atreves». Y con esas palabras, la criatura desapareció, dejando al grupo en un silencio cargado de preguntas. Marie se volvió hacia Colette, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de temor y asombro. ¿Qué quiso decir con eso? Colette apretó los labios. «Significa que aún no hemos visto todo. Hay más en este pacto, más en esta maldición de lo que sabemos». El amanecer llegó al pueblo de Tiercelieu con un sol tímido, cuyas luces parecían luchar por atravesar la densa neblina que había descendido sobre los campos. El claro en el bosque había quedado atrás, pero no las imágenes, los sonidos y, sobre todo, las palabras del hombre lobo. Marie no podía dejar de escucharlas en su mente. «Busca la verdad, si te atreves». Sentada en la mesa de la cocina de su casa, Marie repasaba cada detalle de la noche anterior. La criatura no los había atacado. Su voz había sonado menos como una amenaza y más como un desafío. Eso significaba algo, pero el qué aún se le escapaba. Delante de ella, el diario de Etienne Tiercelieu, el fundador del pueblo, yacía abierto. Madame Colette se lo había entregado al amanecer, diciendo que contenía las claves para entender el origen de la maldición. Marie acarició la cubierta gastada del libro, sus dedos rozando las marcas del tiempo. Algo en el peso del diario le decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. La primera entrada era directa, casi clínica, pero reveladora. El invierno de 1712 nos encontró desamparados. Las cosechas habían fracasado, las bestias nos acosaban desde el bosque y nuestra gente estaba muriendo de hambre.
En nuestra desesperación, recé a los cielos, pero no fue Dios quien respondió, sino algo más antiguo, algo que ha estado aquí desde antes de que nuestras familias llegaran a estas tierras. Marie leyó esas líneas en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El texto continuaba con descripciones detalladas del trato que Etienne había hecho, una promesa de protección a cambio de un vínculo eterno con el bosque. Pero lo que más llamó su atención fueron las menciones recurrentes a un objeto. El espíritu me entregó un amuleto, una prueba de nuestro juramento. Me advirtió que el amuleto no solo era la llave de nuestra alianza, sino también de nuestra prisión. Mientras el amuleto exista, el pacto permanecerá intacto. Marie cerró el diario, su mente trabajando rápidamente. Si el amuleto aún existía, tal vez era posible romper la maldición. Pero había una advertencia en las últimas líneas de la entrada. El precio de romper el pacto no será olvidado. El espíritu no tolera la traición. La advertencia resonó en su mente, pero no detuvo su determinación. Decidió que debía hablar con Colette nuevamente. La anciana conocía más de lo que decía, y si había alguien que pudiera ayudarla a encontrar el amuleto, era ella. La cabaña de Madame Colette estaba situada al borde del bosque, una estructura pequeña y encorvada por el tiempo, con un jardín descuidado lleno de hierbas y flores marchitas. Al llegar, Marie golpeó la puerta suavemente, pero antes de que pudiera llamarla, la voz de Colette resonó desde el interior. «Entra, niña, te estaba esperando». Marie empujó la puerta y encontró a la anciana sentada junto a una mesa de madera, rodeada de frascos, libros antiguos y velas derretidas. Colette levantó la vista, sus ojos cansados pero atentos. «Leí el diario», dijo Marie sin preámbulos. «Habla de un amuleto. Dice que es la clave para romper el pacto». Colette asintió lentamente. «El amuleto existe, o al menos existía. Mi abuela solía contar historias sobre él. Decía que estaba escondido en un lugar sagrado en el corazón del bosque. Pero nadie ha puesto un pie allí desde que se selló el pacto». «¿Por qué?», preguntó Marie, aunque ya intuía la respuesta. «Porque ese lugar está protegido por el espíritu mismo», dijo Colette. «Es un lugar antiguo, lleno de poder. Si quieres encontrar el amuleto, debes estar preparada para enfrentarte no solo al espíritu, sino también a lo que significa romper el pacto». «Estoy preparada», dijo Marie, aunque no estaba segura de si eso era completamente cierto. Colette la miró con detenimiento, como si buscara algo en su rostro. Finalmente se levantó y se dirigió a un estante polvoriento. De allí sacó un pequeño relicario, más antiguo que el que Marie llevaba. Al abrirlo, reveló un polvo plateado similar al suyo, pero más brillante. «Esto es ceniza de luna», explicó Colette. «La necesitarás para protegerte. Es lo único que el espíritu teme». Marie tomó el relicario agradecida, pero su mente seguía llena de preguntas. ¿Por qué Etienne hizo el pacto? ¿Por qué un hombre haría algo tan terrible? Colette suspiró, sentándose nuevamente. No era terrible para él en ese momento. Salvó al pueblo, Marie. Pero los hombres siempre pagan un precio por jugar con fuerzas que no comprenden. Con el relicario de Colette en su bolsillo, Marie se dirigió al taller de Pierre. El herrero, aunque había estado visiblemente afectado por las revelaciones de la noche anterior, no había huido. Al contrario, estaba trabajando en su fragua como si el calor del metal pudiese ahuyentar sus miedos. «Pierre», lo llamó Marie, interrumpiendo el sonido de su martillo. Él levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente. «¿Qué pasa?» «Necesito tu ayuda», dijo Marie, explicándole todo lo que había leído en el diario y lo que Colette le había contado. «Debemos encontrar el amuleto. Creo que podría liberarte». Pierre la escuchó en silencio, asintiendo lentamente. «Lo que sea necesario. Pero si este amuleto está en el bosque, no podemos ir solos».
No iremos solos, respondió Marie. Colette nos guiará. Esa noche, mientras la luna llena se alzaba sobre el horizonte, Marie, Pierre y Colette se reunieron en el límite del pueblo. Cada uno llevaba algo que representaba su papel. Marie, los relicarios con ceniza de luna. Pierre, un arma improvisada. Y Colette, su conocimiento y las historias de generaciones pasadas. El bosque se alzaba ante ellos como un muro oscuro, lleno de secretos y peligros. Pero esta vez, Marie no sentía miedo. Sentía algo más profundo, una mezcla de determinación y curiosidad. Sabía que las respuestas los esperaban y que la única forma de liberar a Tiercelieu era enfrentarse a la verdad. ¿Estás lista?, preguntó Colette, su voz suave pero firme. Marie asintió, y juntos se adentraron en el bosque, siguiendo las huellas del pasado hacia un destino incierto. La noche había caído sobre Tiercelieu con una intensidad inusual. No era solo la oscuridad lo que se cernía sobre el pueblo, sino una tensión latente, como si incluso la tierra y el aire contuvieran la respiración. En el bosque de Ardennes, la luna llena dominaba el cielo, derramando su luz plateada sobre las copas de los árboles. El grupo liderado por Marie avanzaba hacia el corazón del bosque, guiado por las palabras crípticas de Madame Colette y el eco de los misterios que habían desenterrado. Marie llevaba el relicario de ceniza de luna apretado contra su pecho. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La revelación de que el hombre lobo era alguien del pueblo no solo había cambiado la dirección de su búsqueda, sino que también la había llenado de preguntas. ¿Quién era? ¿Por qué la criatura no los había atacado? ¿Qué significaban sus palabras? Busca la verdad, si te atreves. Estas palabras resonaban en su mente con cada paso. Pierre caminaba a su lado, su rostro marcado por la fatiga y el miedo, pero con una chispa de determinación en sus ojos oscuros. Madame Colette iba detrás de ellos, susurrando oraciones antiguas y cargando un pequeño saco de hierbas protectoras. No había más aldeanos. Después de la noche anterior, nadie había querido arriesgarse a regresar al bosque. ¿Estamos cerca?, preguntó Pierre, rompiendo el silencio. Colette levantó la mirada hacia el cielo, donde la luna llena brillaba intensamente. Estamos más cerca de lo que piensas. El claro está al otro lado de esa colina. Marie asintió y aceleró el paso. A medida que se acercaban, el aire se volvía más pesado, más denso, como si el bosque mismo intentara detenerlos. Las ramas crujían bajo sus pies y las sombras parecían moverse en la periferia de su visión. No estaban solos, podían sentirlo. Finalmente, llegaron al claro. Era un espacio circular, rodeado por árboles cuyos troncos retorcidos parecían inclinarse hacia el centro, como si estuvieran protegiendo algo. En el centro del claro había un monolito de piedra cubierto de musgo y grabados antiguos brillaban débilmente bajo la luz de la luna. Marie sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Es aquí», dijo Colette con voz temblorosa, «el lugar del pacto». Pierre dio un paso adelante, inspeccionando el monolito. «¿Qué se supone que hagamos?». Colette abrió su saco y sacó un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido rojo oscuro. «Este es un ungüento preparado con sangre y ceniza de luna. Si lo untas sobre los grabados, el espíritu del pacto se manifestará». Marie tomó el frasco, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era algo trivial. Esto era un acto de desafío contra una fuerza que había dominado al pueblo durante generaciones. «Hazlo», dijo Pierre, su voz firme pero baja. «Si este es el camino para descubrir la verdad, debemos seguirlo». Marie asintió y avanzó hacia el monolito. Sus manos temblaban mientras vertía el líquido sobre los grabados, extendiéndolo con cuidado.
El líquido se filtró en las marcas y los símbolos comenzaron a brillar con una luz intensa, como si la piedra despertara de un largo sueño. Entonces, el aire en el claro cambió. Una brisa helada sopló desde el bosque, haciendo que las ramas crujieran y las hojas se arremolinaran en un torbellino alrededor del monolito. Una figura comenzó a formarse frente a ellos, surgiendo de las sombras como si emergiera directamente del suelo. Era el hombre lobo. Su forma era imponente, una mezcla perfecta de fuerza bestial y humanidad. Sus ojos amarillos brillaban con intensidad, y su cuerpo, cubierto de un pelaje oscuro, parecía absorber la luz de la luna. Pero lo que más llamó la atención de Marie fue la expresión en su rostro. No era la de un depredador, sino la de alguien atrapado, alguien que cargaba con un peso insoportable. «No deberían haber venido aquí», gruñó, su voz un eco profundo que resonó en el claro. Pierre levantó su arma instintivamente, pero Marie levantó una mano para detenerlo. «Espera», dijo. Luego se dirigió al hombre lobo. «Queremos entender, queremos saber quién eres». La criatura la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera debatiéndose internamente. Finalmente habló, su voz menos agresiva. «Soy uno de ustedes. Siempre lo he sido, pero el pacto me convirtió en esto». Marie sintió que su respiración se detenía. Había esperado esta respuesta, pero escucharla directamente de la criatura la impactó. «¿Quién eres?», insistió, su voz temblorosa. El hombre lobo dio un paso hacia la luz de la luna. A medida que lo hacía, su forma comenzó a cambiar. El pelaje retrocedió, sus garras se acortaron y su rostro bestial se suavizó hasta revelar el de un hombre joven y delgado. Marie sintió un nudo en el estómago al reconocerlo. «Pierre», exclamó. Era él, su amigo, el herrero del pueblo, el hombre que había estado a su lado todo este tiempo. Pierre, ahora en su forma humana, cayó de rodillas, su rostro lleno de vergüenza. «Lo siento», dijo con la voz quebrada. «Nunca quise que lo descubrieras así». Marie dio un paso hacia él, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. «¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Pierre levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Porque no sabía cómo. Esto comenzó cuando era un niño. Cada luna llena, siento cómo algo dentro de mí cambia, algo que no puedo controlar. Me he escondido toda mi vida, temiendo que me descubrieran». Antes de que Marie pudiera responder, la voz de Colette rompió el silencio. «El espíritu del pacto lo eligió. Pierre no tiene la culpa. Es la maldición la que lo ha atado a este destino». El aire se tensó de nuevo cuando una figura más apareció en el claro. Esta vez no era humana ni bestial. Era el espíritu del pacto. Su forma era etérea, cambiando constantemente entre una sombra y una luz. Sus ojos rojos brillaban con furia mientras hablaba. «Han desafiado mi pacto», dijo con voz atronadora. «Han venido aquí buscando romper lo que Etienne Tiercelieu selló con su sangre. Pero sepan esto, no hay libertad sin sacrificio». El espíritu extendió una mano hacia Pierre, cuya forma humana comenzó a tambalearse. Marie sintió el impulso de intervenir, pero el espíritu la detuvo con una mirada. «Decidan», dijo. «Si quieren romper el pacto, deben destruir el amuleto, pero si lo hacen, enfrentarán mi ira». Marie miró a Pierre y luego al espíritu. Sabía que estaban al borde de algo irreversible, pero también sabía que la verdad que habían buscado finalmente estaba frente a ellos. El espíritu del pacto había desaparecido, pero su advertencia resonaba en el aire como un eco persistente. «No hay libertad sin sacrificio». El claro estaba envuelto en un silencio casi sobrenatural, como si el bosque mismo esperara el siguiente movimiento. Marie
Pierre y Colette permanecían inmóviles, sus mentes ocupadas con el peso de lo que acababan de presenciar. Marie apretó el relicario de ceniza de luna contra su pecho, su mirada fija en el monolito del claro. Las marcas aún brillaban tenuemente, como si conservaran un vestigio del poder que acababan de invocar. Aunque el espíritu había desaparecido, su presencia seguía impregnando el lugar, como una sombra que no se podía disipar. «Debemos saber más», dijo Marie finalmente, rompiendo el silencio. «Si vamos a terminar con esta maldición, tenemos que entender completamente lo que hizo Etienne». Pierre, que aún estaba de rodillas, levantó la vista hacia ella, su rostro una mezcla de cansancio y vergüenza. «Pero el precio, ¿y si lo que descubrimos solo empeora las cosas?» Colette, que había estado murmurando oraciones en voz baja, levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con determinación. «No hay marcha atrás, niño. El pacto fue sellado con sangre y con sangre se romperá. Si queremos liberar a Tiercelieu, debemos desentrañar las raíces de esta maldición». Esa misma noche regresaron al pueblo en silencio. Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos, pero una idea se había asentado en sus mentes. El diario de Etienne Tiercelieu contenía más respuestas. Mientras los demás descansaban, Marie se dirigió al pequeño archivo del pueblo, una habitación polvorienta en la casa del alcalde, donde los registros históricos yacían olvidados entre telarañas y hojas amarillentas. Encendió una lámpara de aceite y se sentó en una mesa de madera que crujió bajo su peso. El diario de Etienne estaba abierto frente a ella, pero esta vez su atención se centró en las entradas más oscuras, aquellas que hablaban del espíritu y del pacto. «El espíritu no fue como lo imaginé», había escrito Etienne en una de las primeras entradas. «No era un dios ni un demonio, sino algo más antiguo, algo que existía antes de que estas tierras fueran reclamadas por los hombres. Me ofreció lo que necesitábamos: alimento, protección, una paz que el invierno no podría quebrar, pero cada ofrenda tiene un precio». Marie siguió leyendo, sus dedos pasando las páginas con creciente ansiedad. Etienne describía cómo el espíritu había exigido un juramento eterno. A cambio de la prosperidad del pueblo, una vida sería marcada en cada generación, un alma destinada a llevar el peso del pacto. «El marcado será un puente entre el mundo de los hombres y el del bosque», escribió Etienne. «Será una bestia en noches de luna llena, una manifestación del poder del pacto. Su sufrimiento será el sacrificio que mantiene a salvo a Tiercelieu». Marie sintió una mezcla de ira y tristeza al leer esas palabras. Etienne había salvado al pueblo, sí, pero había condenado a generaciones de inocentes a una existencia de tormento. ¿Qué derecho tenía él para hacer tal elección? Pero lo más inquietante llegó en las últimas páginas del diario. Allí, Etienne mencionaba un objeto clave: el amuleto. «El espíritu me entregó el amuleto como símbolo de nuestro juramento. Es un artefacto poderoso, un vínculo tangible entre nuestro mundo y el suyo. Mientras el amuleto permanezca intacto, el pacto será inquebrantable, pero destruirlo, liberará no solo al marcado, sino también al espíritu, y su ira caerá sobre nosotros como una tormenta». Marie cerró el diario, su mente trabajando frenéticamente. El amuleto era la clave, pero también era un arma de doble filo. Destruirlo podría liberar a Pierre, pero también podría desatar un caos inimaginable sobre el pueblo. La decisión no sería fácil. A la mañana siguiente, Marie compartió sus descubrimientos con Colette y Pierre. La anciana escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, mientras Pierre permanecía sentado, su rostro grave. «El espíritu no mentía», dijo Colette finalmente. «Si rompemos el amuleto, liberaremos el pacto, pero también liberaremos al espíritu. No es una elección sencilla». «¿Qué podemos hacer?»,
preguntó Pierre, su voz cargada de desesperación. ¿Acaso hay otra forma? Colette negó con la cabeza. No lo sé, pero sé que este espíritu no es como nosotros. Es una fuerza antigua, una que no entiende nuestras emociones ni nuestras leyes. Para él, el pacto es sagrado y cualquier traición será castigada. Marie se levantó, sintiendo que la frustración se acumulaba en su pecho. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que dejemos que esto continúe? ¿Que Pierre siga sufriendo? ¿Que otra generación sea condenada? No, niña, respondió Colette, su voz firme. Digo que debemos estar preparados. Si elegimos romper el pacto, debemos estar listos para enfrentar las consecuencias. Colette les habló de un lugar en el bosque, un santuario donde Etienne había sellado el pacto. Según las historias, era allí donde el amuleto había sido creado y donde se guardaban las últimas pistas sobre cómo destruirlo. Decidieron que esa sería su próxima parada. El camino al santuario no fue fácil. A medida que avanzaban por el bosque, la atmósfera se volvía más opresiva. El aire estaba cargado de una energía que parecía vibrar en sus huesos, y los susurros que los habían seguido antes ahora se habían transformado en un murmullo constante. Finalmente, llegaron a un claro diferente a cualquier otro. En el centro, una estructura de piedra cubierta de musgo se alzaba como un altar olvidado. Las marcas en sus paredes eran similares a las del monolito, pero más complejas, más intrincadas. Marie sintió que estaba mirando algo que no pertenecía a su mundo. Colette se inclinó hacia los grabados, sus dedos temblando ligeramente mientras los tocaba. Este es el lugar. Aquí es donde comenzó todo. Marie avanzó hacia el altar, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que las respuestas estaban al alcance de su mano, pero también sabía que no le gustarían. Al mirar los grabados, reconoció un patrón familiar, los símbolos del amuleto. Era un mapa, un diagrama que mostraba cómo el objeto había sido creado. «Debemos destruirlo aquí», dijo Colette, su voz apenas un susurro. «Solo aquí, en el lugar donde fue forjado, podemos romper el pacto». María sintió, pero su mente estaba llena de dudas. Sabía que al destruir el amuleto, liberarían a Pierre de su tormento, pero también sabía que estaban a punto de desatar algo mucho más grande, algo que podría consumirlos a todos. Esa noche, bajo la luz de la luna llena, comenzaron los preparativos para el ritual. Colette trazó un círculo protector alrededor del altar, mientras Pierre permanecía en silencio, sus ojos fijos en el amuleto que ahora descansaba en el centro del altar. Marie tomó una respiración profunda, consciente de que estaban al borde de algo monumental. Sabía que lo que hicieran esa noche no solo cambiaría sus vidas, sino también el destino de Tiercelieu. «Estamos listos», dijo Colette finalmente. «La decisión es tuya, Marie». Marie miró el amuleto, sintiendo el peso de las generaciones que habían sufrido bajo la maldición. Sabía lo que debía hacer, sabía que no había marcha atrás. Con determinación, levantó la mano hacia el amuleto. La noche estaba en su punto más oscuro cuando Marie, Pierre y Madame Colette llegaron al santuario escondido en el corazón del bosque. La luz de la luna llena se filtraba entre las ramas retorcidas de los árboles, iluminando el claro donde un altar de piedra dominaba el paisaje. Alrededor del altar, símbolos antiguos brillaban débilmente con un resplandor sobrenatural, alimentados por una energía que parecía emanar de la tierra misma. El aire estaba cargado de tensión, tan pesado que cada respiración se sentía como un esfuerzo. El bosque, normalmente lleno de susurros de vida nocturna, estaba en completo silencio, como si incluso los animales estuvieran conteniendo el aliento. Marie avanzó hacia el altar, su corazón latiendo con fuerza.
El amuleto descansaba en el centro, protegido por un círculo de símbolos grabados que parecían retorcerse bajo la luz de la luna. Era pequeño, apenas del tamaño de una moneda, pero su presencia llenaba el espacio con una fuerza palpable. «Este es el lugar», dijo Colette en voz baja, rompiendo el silencio. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y reverencia. «Aquí fue donde se selló el pacto, y aquí es donde podemos romperlo». Pierre, que había permanecido en silencio durante todo el camino, dio un paso adelante. Sus ojos oscuros estaban clavados en el amuleto y su rostro mostraba una mezcla de desesperación y esperanza. ¿Y si no funciona? ¿Y si lo que hacemos aquí solo empeora las cosas? Colette lo miró con una expresión seria. No hay garantías, pero el pacto ya ha cobrado demasiadas vidas. Si no hacemos esto, la maldición continuará para siempre. Marie sintió el peso de sus palabras como una piedra en su pecho. Sabía que no podían retroceder, pero también sabía que lo que estaban a punto de hacer desataría fuerzas que no comprendían del todo. Aún así, se armó de valor y tomó el relicario de ceniza de luna de su bolsillo. «Empecemos», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Colette comenzó a preparar el ritual, esparciendo hierbas y trazando un círculo protector alrededor del altar con un polvo blanco brillante. Mientras trabajaba, murmuraba palabras en una lengua antigua que Marie no entendía. Su voz era un murmullo constante, como un río que fluía suavemente, pero cada palabra parecía resonar en el aire, cargada de un poder antiguo. Marie y Pierre observaron en silencio, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba con cada paso. El aire se volvía más frío y el brillo de los símbolos en el altar se intensificaba. Cuando Colette terminó de trazar el círculo, se volvió hacia ellos. «Escuchen con atención», dijo, su voz más seria que nunca. «Cuando rompan el amuleto, liberarán al espíritu del pacto. Intentará detenernos, intentará destruirnos, pero mientras permanezcamos dentro del círculo protector, estaremos a salvo». Pierre miró a Marie, sus ojos llenos de preocupación. «¿Y si el círculo no funciona?». Colette respondió sin dudar. «Entonces, que Dios nos ayude». Marie tomó una respiración profunda y avanzó hacia el altar. Sus manos temblaban mientras levantaba el amuleto, sintiendo su superficie fría y lisa bajo sus dedos. Al sostenerlo, un torrente de imágenes invadió su mente. Un invierno cruel, aldeanos hambrientos, el rostro desesperado de Etienne Tiercelieu frente a una figura sombría que parecía hecha de sombras y fuego. «Él lo hizo por miedo», susurró Marie, comprendiendo de repente las motivaciones de Etienne. Pero su miedo condenó a todos los demás. «Entonces corrige su error», dijo Colette, su voz firme. «Hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde». Marie asintió y levantó el amuleto por encima de su cabeza. El brillo de los símbolos se intensificó y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Con todas sus fuerzas lanzó el amuleto contra el altar. El sonido de la ruptura fue ensordecedor, como si un trueno hubiera caído directamente sobre el altar. El amuleto se partió en dos y una luz cegadora brotó de su interior, iluminando todo el claro. El suelo se estremeció y el aire se llenó de un rugido que no parecía venir de ningún lugar específico, sino de todas partes a la vez. Del altar emergió una figura alta y etérea, formada de humo y luz. Sus ojos eran como brasas ardientes y su forma cambiaba constantemente, alternando entre una criatura de pesadilla y una figura humana. Era el espíritu del pacto, liberado de su prisión. «¿Quién osa desafiarme?», rugió, su voz como un trueno que resonó en los huesos de Marie. Colette levantó su relicario y comenzó a recitar oraciones en voz alta, su tono cargado de poder. El espíritu giró hacia ella, sus ojos brillando con furia, pero no pudo cruzar el círculo protector. Rugió de nuevo.
esta vez con una intensidad que hizo que los árboles se inclinaran como si estuvieran a punto de romperse. «No tenemos miedo de ti», gritó Marie, aunque su voz temblaba. «Tu pacto ha causado suficiente sufrimiento. Es hora de que Tiercelieu sea libre». El espíritu se inclinó hacia ella, sus ojos como pozos ardientes. «¿Libre? ¿Crees que la libertad viene sin precio? Si rompes el pacto, Tiercelieu perderá todo lo que les di. Su protección, su prosperidad. Yo soy la razón de su existencia». Marie lo enfrentó, sintiendo una oleada de valentía. «No queremos una prosperidad basada en sufrimiento, queremos construir nuestro propio destino». El espíritu se alzó, su forma expandiéndose hasta llenar todo el claro. «Entonces, enfrenten mi ira». El espíritu comenzó a atacar, lanzando ráfagas de energía oscura contra el círculo protector. Cada impacto hacía temblar el suelo, y las líneas del círculo comenzaban a desdibujarse. Colette recitaba las palabras con desesperación, mientras Pierre levantaba su arma, dispuesto a proteger a Marie si el espíritu lograba atravesar. Marie, en el centro del círculo, sostuvo el relicario de ceniza de luna en alto. Recordó lo que Colette había dicho: «El espíritu teme la ceniza de luna». Abrió el relicario y lanzó el polvo hacia el espíritu. La reacción fue inmediata. El polvo plateado se esparció por el aire, formando una barrera luminosa que hizo retroceder al espíritu con un rugido ensordecedor. Su forma comenzó a desvanecerse, como si el polvo lo estuviera desgarrando. «No se saldrán con la suya», gritó el espíritu, su voz más débil. «Siempre habrá un precio». Con un último rugido, el espíritu desapareció, dejando el claro en un silencio absoluto. El brillo de los símbolos se desvaneció y el aire volvió a llenarse del sonido de la vida del bosque. Habían ganado, pero el precio aún estaba por revelarse. Cuando el sol comenzó a asomarse entre los árboles, Marie, Pierre y Colette salieron del bosque. Aunque estaban exhaustos, una sensación de alivio los envolvía. El pacto había sido roto y Tiercelieu era libre, pero sabían que esto era solo el comienzo. Ahora, el pueblo tendría que enfrentar un nuevo desafío: construir un futuro sin el espíritu, sin el pacto y sin las cadenas de la maldición. Marie levantó la vista hacia el cielo, donde los primeros rayos de sol tocaban las copas de los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. El amanecer despuntaba tímidamente sobre Tiercelieu, un débil resplandor naranja que luchaba por disipar las sombras del bosque. El grupo regresaba al pueblo en silencio, sus cuerpos agotados y sus mentes atrapadas en los recuerdos de lo que habían enfrentado. Aunque el espíritu había sido derrotado y el pacto roto, el precio que advertía seguía resonando en sus corazones. Marie lideraba el camino, sus manos aún manchadas de polvo de ceniza de luna, mientras Pierre y Madame Colette avanzaban detrás de ella. Nadie hablaba, nadie sabía qué decir. La libertad que habían logrado se sentía incompleta, cargada de preguntas y de un miedo sutil a lo desconocido. Cuando cruzaron los límites del bosque y entraron al pueblo, la quietud los envolvió. Era temprano y las calles estaban vacías, salvo por algunas ventanas que se abrían tímidamente, revelando rostros curiosos y nerviosos. La noticia de que el pacto había sido roto aún no había llegado, pero el aire ya estaba impregnado de algo diferente, una sensación de incertidumbre que los aldeanos parecían percibir sin saber por qué. El alcalde Jean Renaud fue el primero en salir a su encuentro. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y alivio al verlos regresar. ¿Lo hicieron?, preguntó, su voz baja pero cargada de expectación. ¿Rompieron el pacto? Marie asintió, pero antes de que pudiera responder, Colette habló. El pacto está roto, pero el precio aún está por revelarse.
La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Los aldeanos comenzaron a reunirse en la plaza, susurrando y señalando a Marie, Pierre y Colette, mientras intentaban comprender lo que había sucedido. Algunos parecían aliviados, otros claramente inquietos. La promesa de libertad era seductora, pero después de generaciones viviendo bajo el pacto, muchos no podían evitar preguntarse qué significaría realmente esa libertad. Si rompieron el pacto, ¿qué nos espera ahora?, preguntó un hombre mayor, su voz temblorosa. ¿Estamos seguros? ¿O hemos despertado algo peor? Jean levantó una mano para silenciar los murmullos, pero incluso él parecía inseguro. Marie, explícales, ¿qué significa esto para nosotros? Marie dio un paso adelante, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Inspiró profundamente antes de hablar. El espíritu del pacto se ha ido. Tiercelieu ya no está bajo su dominio, pero también significa que hemos perdido su protección. Durante generaciones, el pacto mantuvo al pueblo a salvo de los peligros del bosque, pero a un costo terrible. Ahora debemos aprender a protegernos a nosotros mismos. Su voz era firme, pero sus palabras no ofrecían un consuelo inmediato. Los aldeanos comenzaron a murmurar de nuevo, y Marie sintió cómo las dudas se acumulaban entre ellos. ¿Y qué pasa con el hombre lobo?, preguntó una mujer desde la multitud. ¿Todavía está aquí? Pierre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó la cabeza y dio un paso adelante. «Era yo», dijo, su voz clara pero cargada de emoción. «Yo era el marcado, pero ya no más. La maldición se ha roto. No volveré a transformarme». Las palabras de Pierre cayeron como un trueno. Los aldeanos lo miraron con incredulidad, algunos retrocediendo, otros observándolo con expresiones llenas de miedo y desconfianza. «¿Cómo podemos estar seguros?», preguntó alguien. «¿Y si aún eres peligroso?». Pierre bajó la mirada visiblemente afectado, pero antes de que pudiera responder, Marie intervino. «Pierre nunca quiso esta maldición. Él sufrió más que nadie por el pacto, y ahora es libre, igual que todos nosotros. Si Tiercelieu quiere tener un futuro, debemos dejar de lado el miedo y aprender a confiar de nuevo». Las palabras de Marie parecieron calmar a algunos, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Colette dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. «Esto no será fácil para ninguno de nosotros», dijo, su voz clara a pesar de su edad. «Hemos roto las cadenas que nos ataban, pero ahora debemos construir algo nuevo, y eso requiere tiempo, coraje y, sobre todo, unidad». A lo largo de los días siguientes, los efectos de la ruptura del pacto comenzaron a manifestarse. Sin la influencia del espíritu, el bosque ya no era un lugar pasivo. Los lobos, que antes evitaban las tierras cercanas al pueblo, comenzaron a acercarse más. Las cosechas, que habían prosperado durante generaciones bajo el pacto, mostraron signos de enfermedad. Incluso el clima parecía volverse más impredecible, con tormentas repentinas que amenazaban con arruinar los campos. Los aldeanos comenzaron a dividirse. Algunos culpaban a Marie y a Pierre por lo que consideraban una traición al pacto. Otros, más optimistas, veían la ruptura como una oportunidad para empezar de nuevo, para construir un Tiercelieu que no dependiera de fuerzas externas. Pierre, por su parte, dedicó su tiempo a la herrería, trabajando incansablemente para demostrar su valía al pueblo. Aunque muchos aún lo miraban con desconfianza, algunos comenzaron a acercarse, reconociendo que su transformación había terminado. Marie, mientras tanto, dedicó sus días a investigar más sobre el pacto y su impacto en el pueblo. Descubrió historias de generaciones pasadas, relatos de otros marcados que habían sufrido en silencio, y se comprometió a preservar esas historias para que nunca se olvidaran. Un mes después de la ruptura del pacto, Marie organizó una reunión en la plaza central.
Había pasado las últimas semanas recopilando todo lo que había aprendido y sabía que era hora de compartirlo con el pueblo. Cuando la plaza se llenó, Marie subió a un pequeño estrado improvisado. Sostenía el diario de Etienne Tiercelieu en una mano y en la otra una pequeña antorcha. Durante generaciones, Tiercelieu ha estado bajo el dominio de un pacto que nunca debería haber existido, comenzó. Este diario cuenta la historia de ese pacto, pero también cuenta nuestra historia, la historia de un pueblo que ha sobrevivido a pesar de todo. Hoy quiero que hagamos un nuevo juramento, no con un espíritu, sino entre nosotros. Un juramento de protegernos, de cuidarnos y de construir un futuro en el que no necesitemos depender de nadie más. La multitud la escuchó en silencio y poco a poco comenzaron a asentir. Marie encendió la antorcha y con ella quemó el diario de Etienne, dejando que las cenizas se llevaran los recuerdos de un pacto que había esclavizado al pueblo durante tanto tiempo. Ahora somos libres, dijo mientras las llamas consumían las páginas, libres de elegir nuestro propio destino. Con el tiempo, Tiercelieu comenzó a cambiar. No fue fácil. Los aldeanos enfrentaron desafíos, pero con esfuerzo y unidad comenzaron a prosperar sin la sombra del pacto. Marie continuó trabajando para preservar la historia del pueblo, asegurándose de que las generaciones futuras nunca olvidaran el precio de la libertad. Pierre, aunque nunca escapó por completo de las miradas de algunos, encontró un propósito renovado en su trabajo, ayudando al pueblo a construir su nuevo futuro. Colette, por su parte, vivió el resto de sus días como la sabia consejera del pueblo, guiándolos con su conocimiento y su experiencia. Y así, la historia de la maldición de la luna roja se convirtió en leyenda. Una historia de valentía, sacrificio y redención, que enseñó a Tiercelieu que la verdadera libertad siempre tiene un precio, pero que ese precio vale la pena si significa un futuro mejor. El bosque de Ardennes estaba en calma. Era una noche sin luna y las estrellas brillaban sobre Tiercelieu como pequeñas antorchas en un cielo oscuro. El aire llevaba consigo un ligero aroma a tierra húmeda y madera, un recordatorio de que, aunque las sombras del pasado se habían disipado, la presencia del bosque seguía siendo una constante, vigilante y eterna. Marie se encontraba en el claro del antiguo santuario, donde todo había comenzado y terminado. Habían pasado años desde que el pacto fue roto, y aunque el pueblo había cambiado, aún podía sentir la energía latente en aquel lugar. La roca central, ahora desgastada por el tiempo, seguía siendo un testigo mudo de las decisiones que habían moldeado no solo su vida, sino la de todas las generaciones futuras de Tiercelieu. Marie dejó escapar un suspiro mientras colocaba un cuaderno sobre la roca. Había pasado los últimos años recopilando las historias del pueblo, las verdades y leyendas que habían nacido bajo la luz de la luna roja. Su intención no era perpetuar el miedo, sino preservar la memoria, para que nunca más se repitieran los errores del pasado. Después de la ruptura del pacto, el pueblo enfrentó un periodo de transición difícil. Sin la protección del espíritu, los aldeanos tuvieron que aprender a valerse por sí mismos. El bosque, antes apaciguado por la influencia sobrenatural, había vuelto a ser un lugar peligroso. Los lobos rondaban los límites del pueblo y las cosechas, sin el favor del pacto, exigían más esfuerzo y dedicación. Sin embargo, con el tiempo, Tiercelieu encontró una nueva fortaleza en su comunidad. Lo que antes era dependencia de un poder externo se transformó en una red de apoyo mutuo entre los aldeanos. Los campos fueron reconstruidos con el trabajo conjunto de familias que antes apenas hablaban entre sí. Los jóvenes aprendieron a cazar y a proteger el pueblo, mientras los ancianos compartían su sabiduría.
Pierre, quien había cargado con el estigma de ser el marcado, se convirtió en un símbolo de redención. Aunque algunos nunca dejaron de mirarlo con sospecha, su trabajo como herrero y su dedicación al bienestar del pueblo terminaron ganándose el respeto de la mayoría. Marie, por su parte, fue considerada una líder natural. Su valentía y determinación la habían convertido en la voz de una generación que anhelaba un cambio. Marie sabía que la historia del pacto y su ruptura debía ser contada, pero no como un simple cuento. Mientras recopilaba relatos de los ancianos y examinaba los restos de los documentos de Étienne Tiercelieu, comenzó a entender la complejidad del pasado. Étienne no había sido un villano. Había sido un hombre desesperado, atrapado entre la muerte y la supervivencia. Sus decisiones, aunque condenables, habían nacido del amor por su pueblo. Por eso, en el cuaderno que ahora descansaba sobre la roca, Marie no escribió solo los horrores de la maldición, sino también las lecciones aprendidas. Las palabras finales en sus páginas eran un mensaje para las generaciones futuras. El poder nunca debe buscarse en la desesperación, y los pactos nunca deben sellarse sin comprender completamente sus consecuencias. La verdadera fuerza de un pueblo no está en las promesas de los espíritus, sino en su capacidad para unirse frente a la adversidad. Estas palabras, esperaba Marie, serían una guía para Tiercelieu en los años venideros. Mientras observaba el cuaderno, una figura emergió de entre los árboles. Era Pierre, ahora un hombre de aspecto robusto, aunque su mirada aún conservaba la profundidad de alguien que había visto más de lo que debería. Llevaba una linterna en la mano, cuya luz titilante iluminaba el claro. «Sabía que te encontraría aquí», dijo acercándose. Marie sonrió ligeramente. «Este lugar aún tiene algo, ¿verdad? No importa cuánto tiempo pase». Pierre asintió, mirando el altar con una mezcla de respeto y pesar. «Es como si guardara los ecos de todo lo que ocurrió aquí. De alguna manera, siempre será parte de nosotros». Marie lo miró, notando cómo el tiempo había suavizado las líneas de su rostro, aunque la intensidad de su mirada seguía intacta. «¿Te arrepientes?», preguntó en voz baja. Pierre negó con la cabeza. «No, el precio fue alto, pero ahora podemos elegir. Eso es lo que siempre quise. Elección». Marie asintió, comprendiendo sus palabras. «Es extraño. Pasamos tanto tiempo temiendo al espíritu, pero al final, lo que realmente teníamos que temer era nuestra propia incapacidad para enfrentarnos a nuestras decisiones». Pierre la miró, una pequeña sonrisa en sus labios. «Siempre supiste que éramos más fuertes de lo que creíamos». El tiempo pasó, y Tiercelieu se convirtió en un pueblo conocido no solo por su historia, sino por su fortaleza. La leyenda de la Luna Roja se transmitió de generación en generación, no como un relato de terror, sino como un recordatorio de que la verdadera libertad no es algo que se otorgue, sino algo que se construye. Los niños crecieron escuchando sobre la valentía de Marie, la redención de Pierre y la sabiduría de Colette. Los ancianos contaban cómo el pacto había sido roto y cómo el pueblo, a pesar de las dificultades, había encontrado una nueva forma de prosperar. El bosque, aunque seguía siendo un lugar misterioso, ya no era temido. En su lugar, se convirtió en un símbolo de lo desconocido, de las posibilidades que esperan a aquellos que tienen el coraje de enfrentarlas. Y así, bajo las estrellas y con el bosque como testigo, la historia de Tiercelieu encontró su conclusión, no como el fin de una maldición, sino como el comienzo de una nueva era. Una era donde la libertad, aunque costosa, era profundamente valorada. Marie y Pierre se quedaron en el claro un momento más, observando las estrellas. Cuando finalmente se levantaron para regresar al pueblo, una brisa suave movió las hojas, como si el bosque mismo aprobara su decisión.
La luna roja, aunque ya no dominaba el cielo, vivía en sus corazones, no como una amenaza, sino como un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras siempre hay una luz que guía a los valientes hacia un nuevo amanecer.